Saludos, mi nombre es Jorge Saúl Flores Chavarría. Soy estudiante de la carrera de Profesorado en Matemática de la Universidad Gerardo Barrios. A continuación realizaré una exposición acerca del tema Desarrollo del currículo en el aula, el cual está involucrado lo que es el trabajo del docente. A la hora de tomar decisiones para atender las diferentes necesidades de todos los estudiantes desde una perspectiva inclusiva. Esto es necesario para poder tener en cuenta múltiples elementos y seguir una secuencia, que probablemente no es muy diferente a lo que ya se hace como docente en el salón de clases. Ahora, en el aula inclusiva podemos ver lo que son los objetivos. Los objetivos son prácticamente los resultados esperados o los aprendizajes a lograr que se deben hacer y que también se deben hacer tras el proceso de aprendizaje. También es necesario identificar los contenidos en términos de conceptos, información, vocabulario, procedimientos, incluso las destrezas. También es necesario determinar cuáles serán las adquisiciones, es decir, tomar decisiones sobre qué nueva información y destrezas necesitan aprender los estudiantes y cómo adquirirán estos conocimientos. También es necesario aplicar y realizar ajustes, es decir, hay que crear situaciones para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de practicar y de implicarse en el nuevo aprendizaje, y para eso, para poder comprenderlo y retenerlo. Y por último, lo que es la parte de la evaluación, que es determinar las posibles vías de evaluación de los logros de los estudiantes, como comprobar que los estudiantes han logrado aprendizajes que ellos necesitan aplicar en su vida diaria. Los componentes del currículum. El currículum es todo aquello que se enseña en la escuela: metodologías, estrategias, ideologías, pensamientos estratégicos, etcétera, pero que son inculcados en las escuelas, y estas deben de adaptarse a las necesidades de los estudiantes independientemente de su estatus social, ideologías, raza, etcétera. Esto implica también que son aprendizajes, es decir, que se trata de una sociedad que considera esencial a las nuevas generaciones y que éstas, independientemente de la situación y circunstancia en las que se encuentren, siempre se van a incorporar dentro de la sociedad y si es necesario darles la oportunidad de desarrollo. Y también tenemos lo que es un conjunto de, es decir, que todos estos componentes del currículo son un conjunto de experiencias y contenidos, incluyendo actividades que se desarrollan dentro del contexto educativo, es decir, dentro de una escuela, para poder determinar y desarrollar lo que son los diseños de currículo. Luego tenemos aspectos importantes. En este caso tenemos el estudiante y el contexto en el cual se desenvuelve el estudiante. En el caso del estudiante, lo que se le enseña y aprende en el salón de clase se moldea a las características de cada estudiante, sus experiencias previas, valores y bagaje que traen en la escuela a través del aprendizaje informal, es decir, de lo que se aprende afuera de la escuela o afuera del centro educativo. Y luego tenemos lo que es el contexto, las cuales se tratan de las oportunidades de aprendizaje en la escuela, que también son influenciados por las interacciones entre lo que es el estudiante y el profesor, también tomando en cuenta lo que son los recursos, las actitudes, expectativas y comportamientos de la familia, junto con los profesores y los compañeros de trabajo. Todo esto se une, se combina entre lo que es el contexto y el estudiante para poder desarrollar las competencias necesarias y que pueda desenvolverse en la sociedad. Por lo tanto, estos se tratan de aspectos importantes al momento de realizar la currícula inclusiva. Dentro de las implicaciones en la práctica tenemos las siguientes situaciones. Es necesario disponer de varios materiales a diferentes niveles, es decir, no solamente se deben de buscar materiales para lo que son grados específicos donde haya la necesidad de ser inclusivo, sino de que en todos los niveles es necesario disponer de materiales para cualquier tipo de situación en donde sea necesario aplicar lo que es la inclusión.
Es necesario preparar materiales de apoyo visuales, auditivos, para la adquisición de nuevas palabras. También ofrecer diferentes situaciones para que se pueda realizar lo que es la práctica en el nuevo vocabulario que se debe de implementar. Y también plantear la posibilidad de demostrar que se conoce el significado de los nuevos términos a través de diferentes productos finales, es decir, una redacción, un ejercicio de relacionar, un diagrama basado en dibujos o relaciones con sinónimos, etc. En el apartado de los contenidos tenemos lo que es la información puntual, es decir, todo lo que los estudiantes deberían saber o comprender como resultado del proceso de aprendizaje. También tenemos lo que son los programas, que se trata de lo que tiene que ser enseñado y aprendido en función de los programas determinados en el currículo oficial y las adaptaciones a los estudiantes con necesidades especiales. Esto de los contenidos también es decisivo, ya que en la decisión es algo clave en el proceso de enseñanza para determinar lo que se tiene que aprender. Y también tenemos lo que son los fundamentos, y para ello debe de plantearse cuáles son estos fundamentos y tienen que aprender todos los estudiantes, su extensión, su profundidad, su función y las posibilidades que pueden implicar al momento de realizar dichos contenidos. Y finalmente tenemos los tipos de cambios en los contenidos. Estos tipos de cambio pueden ser suplementarios o pueden ser simplificados. En el caso de los contenidos suplementarios, se trata de una forma de poder adaptar el currículo general a los estudiantes con necesidades especiales. Es utilizar los elementos suplementarios como puede ser añadir aprendizajes básicos, habilidades sociales o de estudio, o simplemente la expansión del currículo, según los objetivos que se pretendan lograr. Y en el caso de los contenidos simplificados, se puede utilizar otra fórmula, es reducir, o más bien, es decir, reducir o abreviar los contenidos. De esta manera, los estudiantes pueden trabajar los mismos objetivos, pero de una manera mucho más sencilla, sin dejar de ser un reto o un estímulo para el estudiante, pero que se pueda adaptar a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. Por lo tanto, haciendo un hincapié en menos destrezas y conceptos que en el programa completo de contenidos o ajustado a lo que se recomienda en la adaptación curricular individualizada.